Decíamos que íbamos a hablar del 17 de octubre. ¿Fue una fecha fundacional el 17 de octubre? Fue fundacional para el justicialismo, el naciente movimiento nacional justicialista. Recordamos que en realidad se comienza a gestar con la revolución del 4 de junio de 1943, ¿no? Cuando es derrocado el vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, el doctor Ramón Castillo, por fallecimiento del doctor Marcelo Ortiz. Recordamos que estábamos en el ciclo final de la llamada década infame, claro, que fue más que una década, ¿no? Fueron 13 años. La década ya votó. Usted ya votó. Ortiz era el hombre que sufría diabetes y que daba bomboncitos de crema todos los días. Ortiz, el presidente Ortiz falleció por dos motivos. Uno, una diabetes, que el doctor creo que sabrá definir mucho mejor, que en esa época era una enfermedad mucho más severa, claro. Y por un hecho emocional particular. 2 meses antes de fallecer, él pierde a su esposa, y yo creo que eso ya terminó. Sí, aumentó todo su patología de base. Indudablemente, se mezclaron hechos. En el caso del doctor Castillo, su idea era completar el mandato, por supuesto, tratar de sacarse encima la influencia del general Justo, que había sido la figura emblemática, pero suceden estos acontecimientos que cambian la historia. En este caso un poco nefasto, ¿no? En poco tiempo fallecen 3 expresidentes: Ortiz, el doctor Marcelo Torcuato Alvear, líder del radicalismo, y el general Justo. Se abre una nueva etapa en la historia argentina. El doctor Castillo es derrocado entonces por una revolución, por un malentendido existente sobre que supuestamente él deseaba desplazar a su ministro de guerra, el general de división Pedro Ramírez. Sufre un planteo de un grupo de tenientes coroneles en el cual integraba el coronel Perón desde Mendoza, llamado GOU, Grupo de Oficiales Unidos, y que finalmente instala un nuevo gobierno presidido por 3 días solamente por el general Rawson. Inmediatamente es desplazado, él no formaba parte del GOU, asume en primera instancia el general Pedro Ramírez, luego lo reemplaza el general Farrell, y en el medio aparece la figura de este coronel. Este coronel que llamó la atención cuando se produce la ocupación de diferentes cargos por los militares, que no pide en ese primer momento ni el Ministerio de Guerra ni un cargo clave, pide el Departamento Nacional de Trabajo. Muchos sorprendidos. Hasta ese momento el Departamento Nacional simplemente controlaba los litigios, más dicen que desde una óptica patronal que obrera, y comienza a desarrollar una tarea que yo considero para ese entonces revolucionaria. O sea, como dijeron muy bien los dirigentes y los obreros entonces, por primera vez nos tratan como personas, nos tratan de igual a igual. E inclusive hay que tener en cuenta que trataba con el 90% de dirigentes opositores, en ese entonces, socialistas, comunistas. No había un sindicalismo, permítame la definición, nacional en ese entonces. Estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial. Sí, muy ligado a las políticas europeas, porque de ahí venía la experiencia. Inclusive hay filmaciones de ese entonces que yo creo que hoy no estarían muy orgullosos ellos de ver, que se puede ver el Luna Park, ¿no? con la figura de Stalin, Roosevelt, claro, Churchill, sosteniendo ideas totalmente extranjeras que tampoco tenían que ver con nuestra realidad. Cuando Perón llega a esa dependencia se habían decretado alrededor de 11 leyes laborales, y en menos de 3 años él decreta más de 1000 leyes laborales. Es revolucionario. Una cosa impresionante. Claro. Pero es auténticamente revolucionario. Por eso hizo bien en cambiarle el nombre, lo denominó Secretaría de Trabajo y Previsión. Ese es el punto de partida. Luego, que en realidad creo que por eso viene el conflicto, aprovechando su ascendiente sobre el general Farrell, que le causa muchos dolores de cabeza y quebrantos con sus camaradas de armas, cuando es nombrado ministro de guerra. Pero ministro de guerra interino, porque él era coronel, y una institución vertical, no siendo general. Y la tercera pata de la mesa, doctor, es su relación con Eva Duarte, ¿no? Que también producía escozor en las filas militares, ¿no? Un artista. Un artista no era muy bien visto en esos momentos. En una sociedad, permítame aclararlo de cualquier manera, en cierto modo hipócrita, ¿no? O sea, si tenía esposa y amante está bien, pero tener un hombre, como decía, pero viudo, salir con una mujer más joven que se desempeña con artista no se veía correctamente. Es un poco hipócrita. Sí, aparte lo revolucionario, o sea, para esa época lo distinto, por ejemplo, un coronel de la Nación con un amante que la mostraba públicamente y que la llevaba a todos lados. Esa es una cosa que evidentemente no caía bien en esa sociedad. El hecho del calificativo que usted dijo, claro, dicen amante.
Sí, amante no era. No era, porque No, era lo que pública. pasa, claro, el problema era que tampoco negaba, para esa época sí era escandaloso, aunque cuidaban cierto recato, pero vivía en este departamento y iba enfrente, todo el mundo sabía de una convivencia, con lo cual alteraba cierta moral pacata de ese entonces. Pero todo se concatena. Mucho más en el ejército. Mucho más en el totalmente ejército. vertical, lógicamente. Claro. Perón contestaba con en cierto modo un chiste, cuando dice que entre amigos le decían, pero, che, Perón, perdón, no, dejate de jorobar, salís con una actriz. ¿Qué querés que salga? Que se con un actor, dejate de jorobar. Tenía razón, y se enojaba, pero entre amigos. Finalmente, ¿cómo se produce el 17 de octubre? ¿Fue espontáneo? Sí, en gran medida sí. El problema surge el 8 de octubre, que es el día del cumpleaños de Perón, que Perón, cansado de tanto chusmerío político-militar, cita a los altos mandos de Gran Buenos Aires y de Capital a una reunión en el Ministerio de Guerra. Y les dice claramente que los va a dejar en libertad de decidir a ellos cuál es su opinión sobre él como ministro de Guerra. Si están en desacuerdo, dice, presento la renuncia a todos mis cargos. Pero si yo tengo razón, y se dirige al general Ábalos, que era comandante Campo de Mayo, vos vas a presentar la renuncia. Pacto de caballeros, se dan la mano, perfecto. Perón se dirige a los sótanos, al subsuelo, perdón, del ministerio, y departe con los empleados, los suboficiales, porque le habían hecho un agape por su cumpleaños número 50. Y acá está la sorpresa, ¿no? En el debate se impone el sector que considera que aquellos que están en contra de Perón no aportan datos sólidos, sino chusmerío. No lo saben refutar, triunfa en principio la postura de Perón. Pero no se cumple lo pactado, Ábalos es increpado por sus subalternos en Campo de Mayo y deciden desatender todo lo que se había acordado y exigirle a Farre la renuncia a Perón. Cuando Perón se entera de este planteo, hace una sola pregunta. ¿Está el presidente de acuerdo? Sí. Pidió un papel y de mano inmediatamente presenta la renuncia y les espeta en la cara, para que vean que no me tembló el pulso. Pero si esto hubiera terminado acá, tal vez no se hubiera producido el 17 de octubre. Le permiten dirigirse en unas palabras de despedidas desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, y es ahí donde se puede decir que ya están haciendo el político incipiente que busca, lógicamente, la presidencia. Pero el error grave, fundamental, es que lo detienen, sin ningún motivo, sin ningún sentido, y lo envían a Martín García. Esto es el punto que desata ese 17 de octubre, porque lo convierten en cierto modo, en ese momento, en un mártir político. Un hombre dedicado a los sectores sociales más vulnerables es desplazado por el bien que les hacía. Esa es en la imaginación popular. Resultado, se plantea un paro de actividades para el 18, pero acá las bases superan a los dirigentes. Claro. Se anticipan, salen. Se dijo que había sido el teniente coronel Mercante, se habla de Evita. En realidad, Evita no cumplió ninguna función destacada ese día. Mercante estaba semidetenido también, porque era amigo de Perón. ¿El dirigente de la carne? Cipriano Reyes. Cipriano Reyes fue uno de los organizadores, pero también, en realidad, lo que hacen es luego montarse a caballo de esa movilización. Sí. Pero la gente salió de todos los sectores. Inclusive, un apoyo fundamental es el de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. El general Velasco ordena bajar de los puentes que comunican con la capital y que la gente pase. No obedecen en ese caso al gobierno. ¿Qué ocurre entonces? La gente en la Plaza de Mayo, se habla entre 250 y 300 mil personas, queremos a Perón. Finalmente lo retornan de Martín García, lo envían al hospital militar en la calle Luis María Campos y de ahí les van informando paso a paso lo que ocurría. Finalmente, en un gesto que es importante destacar. Esto de trasladarse al hospital militar ya es parte de una estrategia, digamos. Ya están, en realidad, usando términos boxísticos, están contra las obras. O sea, claro. ¿Qué hacer? El ministro de Marina, Bernengo Lima, pide directamente, dice, si disparamos al aire, y los militares, aunque no fuesen peronistas, dicen no podemos disparar, dice, acá hay muchas mujeres, hay chicos, no podemos hacer eso. O sea, aceptan en todo caso que perdieron, pero no están dispuestos a arriesgarse. Y ese día, con las idas y venidas, terminan pidiéndole a Perón que le hable a la gente para que se calme, y esto ocurre en las últimas horas de la noche. A las 11 de la noche. Que hay un famoso reportaje que le hacen a Perón a la televisión francesa en octubre del 71 en Puerta de Hierro. Y él lo comenta en primera persona, ¿no? Que mucha picardía, ¿no? Que dice que lo llaman, va. Entonces, cuando está frente a frente con el general Farre, dice,
Y dígame, Perón, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, pero mi general, dice, hay que llamar a elecciones. ¿Qué están esperando para llamar a elecciones? Y bueno, los padrones, ¿y en cuánto tiempo? 2 meses, 3 meses. Dice, no, hay que organizar todo. Dice, bueno, en 6 meses llamamos a elecciones. Dice, perfecto, mi general, palabra de honor, palabra de honor. O sea, además dice, Perón pone cara de, perdóneme, de pillo, dice, bueno, dice, me voy. Dice, déjese de jorobar y dígale algo a esta gente que no van a entrar a la Casa Rosada. Y dice que ahí Perón sale. Yo creo que a pesar de los años sentía orgullo de recordar ese hecho. Y dice, bueno, pedí que primero la gente cantase el himno, dice, para yo poder ordenar mis ideas. Sí. No dice, compañeros, que es un término que acuña después, sino trabajadores. Claro. El discurso es emotivo en general, y ahí nace, como dije, el Movimiento Nacional Justicialista. Y para ser más específico, el peronismo. Hay muchas historias en el mundo que se den de un movimiento que nace y que vence en su primera elección al resto de los movimientos constituidos y de partidos constituidos unificados. Es rarísimo. Es más, Perón se supone que no esperaba, sí esperaba una muy buena elección, no el triunfo. Sorprendieron finalmente cuando llegan los votos del interior, donde prácticamente triunfaron en todas las provincias y se consolida. Es para otro momento, pero también el embajador norteamericano nos hizo un gran favor, ¿no? El famoso Braden. Bueno, gracias, Pablo. Un placer como siempre. Bueno, recordamos una fecha histórica que torció la vida de los argentinos, hizo de que los trabajadores no solo discutieran de sus cuestiones profesionales, sino que intervinieran en la vida política y de decisión de la Argentina. Y esto nos caracteriza, y esto nos ha caracterizado.